Hola, yo soy Mariela Arrazola, directora del Museo Tecnológico de Monterrey y soy maestra en Estética y Arte y candidata a doctora en Creación y Teorías de la Cultura. Y el día de hoy quisiera platicar un poco sobre la relevancia de Van Gogh, aprovechando que se cumplen años de su muerte. Él murió en 1890 y bueno, Van Gogh lo tenemos hoy en el imaginario colectivo por sus obras y a veces se nos olvida un poco su trascendencia como artista. Es importante recordar que él es considerado uno de los padres del arte moderno porque rompe con lo que va a ser la tradición en el color, en la pintura occidental y en el arte. En esa época, en el siglo XIX y antes del siglo XIX, uno no podía romper las tradiciones. Entonces él fue uno de esos artistas que se atrevió a romper y lo hizo específicamente con el color. Él había visto las estampas japonesas que comenzaron a llegar en esa época a Europa y le gustaron mucho y de ahí tomó su inspiración. Pero también hay otra faceta de Van Gogh que no es muy conocida y estas son sus cartas. En su último periodo de vida, él se dedica a redactar cartas. Obviamente siempre le escribía a su hermano, ¿no? Pero hay una serie de cartas que le escribe a otro pintor que era 15 años más joven que él, en las que él plasma todo lo que van a ser sus ideas del arte, de la pintura, y particularmente nos llama la atención su filosofía del retrato. Él va a pintar una obra muy importante que se va a llamar Doctor Gachet. Doctor Gachet fue un personaje real, era un médico que había atendido a todos los grandes artistas de la época, sobre todo al círculo bohemio, pero además tenían la particularidad de que él comulgaba con las ideas de estos artistas. Entonces no solo era su médico, sino que además entendía su obra y le tenía mucho afecto y mucho cariño a Van Gogh y entendía su obra. Entonces Van Gogh hizo dos retratos de Doctor Gachet y después en una carta escribió que este cuadro iba a estar destinado a ser malentendido, ¿no? Y bueno, esa carta perdura ahí, pero lo interesante es que ahí plasma precisamente cómo va a cambiar su manera de hacer retratos, ¿no? A partir de este cuadro, él pinta a un doctor melancólico, sombrío, no es el típico retrato en el que vemos a la persona en todo su esplendor, posando hacia el ojo del pintor, y el pintor idealizándolo, ¿no? Sino que va a ser un personaje triste, melancólico, decaído, ojeroso. Y así es como lo va a plasmar Van Gogh y después va a decir que es el fantasma de la modernidad ya personalizado en este retrato, ¿no? Y a partir de ahí cambia su manera de hacer retratos, pero ya no tuvo oportunidad porque tiempo después pues sabemos que se quita la vida. Entonces es muy interesante esta obra porque tenemos todo lo que es el valor intrínseco de la pintura más el valor extrínseco que encontramos en esta carta, y en esa carta pues está precisamente esta filosofía del retrato y que ya no vemos de alguna manera materializada en la obra de Van Gogh porque pues dejó de existir, pero sí en esta última obra que es Doctor Gachet, y que bueno, como anécdota pues superflua por así decirlo, cuando esta obra se pone en subasta en los 80s, rompe todos los récords de precios del arte, precisamente por todo ese valor que tenía. No solo que era una de las grandes obras de Van Gogh, no tanto porque había obras más bellas de Van Gogh, ¿no? Sino que toda esa importancia que le daba la carta en la que Van Gogh hablaba de ese retrato, de cómo lo había hecho y de cómo hacia ahí iba a ir ya su producción pictórica, plasmando su filosofía del retrato, eso es lo que le da precisamente ese gran valor extrínseco al cuadro y bueno, se catapulta como una de las grandes obras de arte, ¿no? Aunque no había sido uno de los cuadros A, por así decirlo, en la producción de Van Gogh.